Reino fungi. El reino fungi es uno de los grupos en que la biología clasifica a las formas de vida conocida. La clasificación de los hongos en un reino aparte es relativamente reciente, pues anteriormente estaban agrupados dentro del reino de las plantas, ya que tienen una pared celular cuando menos en una etapa de su ciclo de vida. Sin embargo, esta única característica no fue suficiente para seguir considerándolos miembros de este reino. Los hongos se agrupan en un reino aparte por sus características muy particulares que los diferencian de los demás seres vivos. Está compuesto por más de 144.000 especies diferentes de hongos, en los cuales figuran las levaduras, mohos y setas, que comparten las características fundamentales como la inmovilidad, alimentación heterótrofa y ciertas estructuras celulares. Los hongos existen a lo largo y ancho del mundo en distintos hábitats, apareciendo en distintas formas y presentaciones. De la totalidad de hongos que habitan en nuestro planeta, tan solo un 5% ha sido estudiado y clasificado. Se estima que existan alrededor de 1.5 millones de especies aún desconocidas. En eso forma parte de antiguamente que los hongos eran clasificados como un tipo de planta. Hasta el siglo XIX se empezó a distinguirlos como un reino biológico aparte. Algunas características que presenta el reino fungi es que son eucariotas. Los hongos no son organismos eucariotas o eucariontes. Se les da este nombre porque están formados por células eucariotas, las cuales son más evolucionadas que las procariotas, ya que poseen un núcleo verdadero. Poseen quitina. Las paredes de las células de los hongos son similares a las de las plantas, pero están hechas de quitina en vez de celulos. Son heterótrofas. Al igual que los animales, los hongos son heterótrofos. En este caso podremos llamarlos heterótrofos absorbentes. Producen exoenzimas o enzimas externas que les permiten descomponer exteriormente el alimento, volviéndolo asimilable para luego absorberlos a través del cuerpo humano, hongo o talo. No pueden realizar fotosíntesis. Los hongos no poseen clorofila, por lo tanto no pueden hacer fotosíntesis ni elaborar su propio alimento a diferencia de las plantas, que obtienen los nutrientes necesarios a través de la fotosíntesis. Algunos hongos son saprófitos. Algunos hongos se alimentan de materia orgánica muerta, lo que hace de ellos organismos saprófitos. Son descomponedores. Los organismos que pertenecen al reino fungi son los mejores recicladores. Juegan un papel muy importante dentro de su medio ambiente, ya que al ser organismos descomponedores pueden transformar la materia muerta. De este modo regresan al medio ambiente sustancias asimilables de otros seres vivos, ayudando al flujo de nutrientes y energía de los ecosistemas naturales. Algunos hongos son parásitos. Los hongos parásitos son los que crecen y viven sobre tejidos vivos sin importar su origen. De la relación nutritiva con su hospedante, los hongos parásitos pueden ser biotróficos si obtienen su alimento directamente de células vivas, o necrotróficos si en primera instancia arruinan la célula parasitada y posteriormente absorben los nutrientes de ella. Los hongos parásitos con frecuencia causan daño al hospedante. Cuando esto sucede, reciben el nombre de patógenos. Algunos patógenos pueden llegar incluso a matar a su organismo hospedante. Hábitat. Los organismos del reino fungi pueden ocupar ecosistemas oscuros o que no dependen de la luz para vivir, aunque está comprobado que la luz funciona como agente externo que ayuda a regular su desarrollo y comportamiento. Pueden crecer en cualquier medio, ya que poseen capacidad asombrosa para adaptarse y desarrollar en cualquier superficie, tanto agua como en tierra. Por otro lado, pueden sobrevivir sobre cemento, parafina, petróleo y subsistir como parásitos de otras especies. Morfología. En los hongos es de gran importancia detallar su morfología por la gran variedad que existe y por la dificultad que hay al clasificarlos. Los hongos microscópicos pueden ser unicelulares, se llaman levaduras y se caracterizan por agruparse en forma de cadenas. Los filamentos se llaman mohos y cada organismo contiene muchas células. El elemento tubular que brota se llama hifa, que crece y se ramifica hasta formar un grupo entrelazado llamado micelio. De las hifas se meten en el sustrato y forman un micelio vegetativo. Las que salen al exterior componen el micelio aéreo, que puede presentar un aspecto algodonoso o velloso. En microbiología, a este conglomerado visible sobre el medio de cultivo se le denomina colonia. Los hongos pueden producir micosis. En el ser humano se hallan en dos estados morfológicos básicos, levaduras o como mohos. En la naturaleza también pueden ser encontrados grandes hongos, algunos de ellos comestibles, otros medicinales y algunos tóxicos. Estos son organismos pluricelulares y se encuentran en bosques húmedos. El reino fungi incluye miles de especies, la mayoría de las cuales pueden reproducirse sexualmente, asexualmente o ambas, según las circunstancias. Esto le permite ajustarse a las condiciones del entorno. Se pueden propagar rápidamente a través de la reproducción asexual cuando las condiciones son estables. Asimismo, los miembros del reino fungi pueden iniciar una mutación genética a través de la reproducción sexual cuando las condiciones cambian, y esta variación introducida puede ayudarlos a sobrevivir. A pesar de su variedad, la mayoría de los hongos tiene una estructura similar. El cuerpo principal de un hongo se compone por una red de estructuras similares de hilos llamadas hifas. El conjunto de hifas se le conoce como micelio.
La nutrición de los hongos es siempre heterótrofa, o sea, no pueden generar como las plantas su propio alimento, sino que deben descomponer la materia orgánica proveniente de otras formas de vida vegetal o animal. Son hongos acuáticos muy pequeños o simples, constituyen el grupo más primitivo de hongos que se conocen, son los únicos hongos que en alguna etapa de su ciclo vital producen células flageadas, quizá porque evolucionan a partir de un ancestro protozoario flageado. Su reproducción presenta una alternancia de generaciones taloploide y talodiploide. Son organismos ubicuos, se encuentran tanto en el trópico como en regiones frías, en el suelo, agua dulce, estuarios salinos. La mayoría de las especies son parásitas de plantas vasculares, rotíferos, fitoplancton, briófitas y otros hongos. Este hongo es el agente responsable de una enfermedad potencialmente mortal que afecta a animales anfibios. Esta enfermedad ha sido denominada quitridiomicosis, ha ocasionado mortalidades masivas, disminuciones de poblaciones y extinciones de poblaciones de especies de anfibios en todo el mundo. Características. Presenta una alternancia de generación. La fase somática se presenta en forma variable. Puede presentarse como una célula aislada, una hifa alargada o un micelio no septado bien desarrollado, dependiendo de la especie. Tienen esporas con flagelos. Los flagelos son simples, sin fibrillas a modo de peines. Las zoosporas se producen en un espacio esporangio de la pared delgada de estas esporas. Son móviles, impulsadas por un solo flagelo insertado posteriormente. El flagelo tiene forma de látigo. En algunas especies la zoospora muestra un conjunto de membranas tubulares con aspecto de panal. Las paredes celulares contienen quitina y glucano. El talo puede producir uno o varios esporangios sobre una red de rizoides. Si es uno solo esporangio, el talo se denomina monocéntrico. Si son varios, se denomina policéntrico. Generalmente son microscópicos. Ciclo de vida. Presentan alternancia de generaciones. Una generación presenta gametotalos haploides y otra esporotalos diploides. Los gametotalos desarrollan unos gametangios masculinos y otros femeninos. Los gametangios van a producir gametos móviles denominados planogametos. Un gameto masculino y uno femenino se fusionan en el medio para formar un cigoto biflageado que posteriormente pierde los flagelos y se enquista. La germinación del quiste diploide va a producir un esporotalo. Al madurar el esporotalo desarrollará zoosporangios de dos tipos, mitosporangio y meiosporangios. Los mitosporangios presentan una pared delgada e incolora. En su interior van a producir zoosporas diploides por una división mitótica. Las zoosporas son liberadas, nadan por un tiempo, se enquistan y germinan para originar nuevos esporotalos diploides. Los meiosporangios presentan paredes celulares gruesas y pigmentadas. Estos van a producir por meiosis zoosporas haploides. Estas esporas, conocidas como zoosporas de latencia, se enquistan y posteriormente germinarán para formar nuevos gametotalos. Hongos zigomicetos. Los zigomicetos son organismos apotróficos que se mantienen de restos de plantas y animales del suelo. Se caracterizan por formar zigosporas con gruesas paredes de origen sexual y esporangiosporas no nadadoras de origen asexual, y es también conocido como el moho negro del pan, como llamado Rhizopus nigricans. Los hongos zigomicetos, también llamados zigomicotas o zigomicetes, son aquellos hongos terrestres que están formados por las hifas de las paredes quitinosas. Las hifas son elementos filamentosos cilíndricos característicos de la mayoría de los hongos que conforman su estructura vegetativa. Están constituidos por una fila de células alargadas envueltas por la pared celular que reunidas forman el micelio en sentido amplio. Algunos de estos hongos zigomicetos son parásitos, pero la mayoría de ellos son saprófitos, viven en el suelo y se alimentan de materia orgánica muerta. No tienen esporas flageladas y en la reproducción sexual producen cigosporas, es decir, cigotos de pared espesa y resistente, pudiendo sobrevivir en condiciones ambientales. Muchas de las clases de los zigomicetos son, por ejemplo, el moho del pan, y este se aísla en el suelo y en el estiércol. Produce esporas, esporangios o conidios, invaden el cuerpo de animales y plantas en descomposición y su simbiosis con las raíces de plantas, gusanos y amibas. La especie más conocida es la de Rhizopus, que es el moho negro más común del pan, que también ataca la fruta. La mayoría de los hongos conocidos como moho, como los del pan o la fruta, pertenecen a esta división de zigomicetos. Un ejemplo de este tipo de hongos es, por ejemplo, el moho del pan y de otros alimentos. Cuando una espora cae en el pan, esta germina y produce un micelio formado por hifas que a su vez desarrollan los esporangios donde maduran las esporas. Ascomicota. Los hongos de esta división se conocen como ascomicetos, grupo muy amplio y variado al que pertenecen especies unicelulares como las levaduras y otras de crecimiento filamentoso.
Reciben este nombre por su estructura reproductora característica en forma de saco llamado asca. Están constituidos por hifas tabicadas. Presentan reproducción asexual mediante conidioesporas que se disponen en cadena en el extremo del conidióforo. La reproducción sexual conlleva siempre la formación de asca por la fusión de dos núcleos haploides de diferente tipo sexual que contienen dos o más ascoesporas haploides. Las ascas a veces se forman dentro de un cuerpo fructificante llamado ascocarpo. Viven en hábitats terrestres y acuáticos, mayormente sobre materia vegetal en descomposición o en sustratos como la madera, queratina, estiércol, suelo y alimentos, entre otros. Algunas especies son parásitos de plantas con gran importancia económica por la pérdida de cosecha. Otros forman asociaciones simbióticas con plantas o cianobacterias. Su interés industrial son las levaduras que se usan para la producción de alimentos. Basidiomicetos.